Pregunta 5. Sea h de x la función que representa la altura en centímetros de una lata cilíndrica de x centímetros de diámetro. H de x es igual a 640 sobre x a la 2 más 0,5, con x entre 4 y 14. Bien, empezaremos por definir quién es x y quién es y, que es f de x. Bueno, en este caso, h de x. Vemos que x representa el diámetro de la lata y h de x representa la altura, es decir, la altura va a depender del diámetro. Otra cosa que vemos es que en este caso, esta función es una función racional, es decir, es una función que tiene x en el denominador, lo cual es un problema. Hay que tener cuidado con los denominadores cuando hay x, porque el denominador no puede ser 0. Entonces hay que averiguar cuándo el denominador, en este caso x a la 2 es 0. En este caso sacamos raíz por ser x a la 2 y la raíz de x es 0. Es decir, esta función se va a interrumpir o va a tener un problema cuando x vale 0. Se indefine cuando x vale 0. Además, vemos que tiene otro numerito por acá, 0,5 después de la fracción. Eso es que va a tener una asíntota horizontal en 5. Vamos a hacer una interpretación rápida. ¿Qué pasaría si tomamos un valor después de 0? Cualquiera, por ejemplo el 1. Y lo evaluamos en la función, acá. Sería 640 sobre 1 a la 2. 640 es positivo y 1 a la 2 es 1 positivo. Menos y menos da más. Eso quiere decir que esta gráfica, bueno, va a venir desde una asíntota aquí vertical y sobre la asíntota horizontal. O sea, va a ser algo así. Va a venir por acá, bajando, bajando, bajando y se va a ir aquí. Bueno, más o menos. Igual podríamos evaluarlo antes de 0. O sea, tomemos menos 1 por ejemplo y sería 640 sobre menos 1 pero al cuadrado. 640 es positivo y como el menos 1 está al cuadrado, menos y menos más también da positivo. Entonces va a ser lo mismo pero por el lado negativo. Entonces vemos que esta gráfica se va a interrumpir acá, en x igual a 0. Pero en nuestro caso no va a importar porque x no incluye el 0, empieza en 4, voy a ponerlo por acá, obvio que eso no lo voy a hacer a escala, ese 4 va a subir como hasta por aquí, y también 14, lo voy a poner más acá. ¿Qué quiere decir eso? Que esta gráfica solo le interesa lo que está entre 4 y 14. Lo que esté después de 14 no nos va a servir, ni lo que esté antes de 4. Es decir, el dominio, que es lo que se ve en x, de esta función va a ser desde 4 hasta 14. Y note que no está interrumpido y es constantemente decreciente. Por lo tanto, es inyectiva, lo cual nos va a servir más adelante. Bien, sigamos. Pregunta 1. Halla el recorrido de h. Ya sabemos que el dominio es de 4 a 14. El recorrido sería esta parte, desde el punto más bajo hasta el punto más alto, esta parte. Para hallar el recorrido, lo que podemos hacer es usar el criterio, o sea, esta formulita que tenemos ahí. Entonces vamos a poner vamos a tomar h de x, pero vamos a evaluar x en los extremos, o sea, en 4. h de 4 y h de 14. Entonces lo que hacemos es cambiar la x por 4 primero y luego por 14. Y lo metemos a la calculadora y así vemos que si la cambiamos por 4, obtenemos 40,5 y por 14, 3,77, 3 cifras significativas. Es decir, el 4 va a subir hasta 40,5 y el 14 sube hasta 3,77. Por lo tanto, ya teníamos el dominio de 4 a 14 y ahora tenemos el recorrido siempre de abajo para arriba
de 3,77 a 40,5. La función h de 1 es la función inversa de h. Función inversa es lo siguiente. Es una función que tiene este mismo comportamiento, pero al revés, donde vamos a ubicar de 3.77 a 40.5 en x, y en y más bien vamos a ponerlo de 4 a 14, es decir, intercambiamos recorrido y dominio. Entonces, B, halle h-1 de f. Entonces tengo dos funciones, f menos 1, que sería la inversa, de la cual tengo que determinar f menos 1 de 10. Recuerde que siempre entre paréntesis lo que va a la x vale 10 y desconocemos el valor de y. Entonces, si tomamos esta información y nos vamos a f, no se llama f, se llama h. Si tenemos la inversa, la x10 en la inversa, en la a no va a ser de x, sino que va a ser de y. Y ya les había explicado que y en realidad es h de x. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el criterio de la función, o sea, la formulita, y en lugar de poner h de x, vamos a poner el valor de hx, que es 10. Así ya podemos trabajar y despejar la x. Entonces sería el 0,5 que está sumando, lo pasamos a restar, que me da 9,5. Y el x a la 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Ahora, para despejar x a la 2, tengo que quitarle el 9,5 que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y, como es un cuadrado, le sacamos raíz y obtenemos que x vale 8,21. Ahora hay que tener cuidado porque ese 8,21 cuando sacamos raíz es 8,21 positivo y negativo. Pero como el dominio es de 4 a 14, el que nos sirve es el positivo que quedaría entre ellos. Ahora, esto es en h. ¿Qué pasaría en h-1? En la inversa, que ese 8,21 sería y. Pero y en realidad es h-1. ¿De qué? De 10. Es igual a 8,21. Y esa sería la respuesta. Bueno, esa sería la respuesta de B1. Bien, sigamos. Dice, en el contexto de esta pregunta, interpreta la respuesta que ha dado en el apartado P1. Recordemos que X representa el diámetro y H de X la altura, pero en la inversa, la altura pasa a ser más bien X y el diámetro pasaría a ser Y. Por lo tanto, tenemos que 10 sería la altura, 10 centímetros de altura, tendría 8,21 centímetros de diámetro. Por lo tanto, la interpretación sería una lata de 10 centímetros de altura, tiene una altura de 8,21 centímetros. Recordemos que teníamos el dominio de 4 a 14 y el recorrido de 13,77 a 40,5. Ahora, en f-1 se intercambian los papeles. Lo que era recorrido pasa a ser dominio, o sea, 3,77 a 40,5, y lo que era dominio pasa a ser recorrido, o sea, de 4 a 14, que sería la respuesta, el recorrido de 4 a 14.